Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Reviews for You. Y bueno, vamos a empezar con las noticias más relevantes del mundo tecnológico y vamos a empezar con alguna de las filtraciones, ya que se ha filtrado el diseño prácticamente completo del Samsung Galaxy Z Flip 3, parece que va a ser el número que van a ponerle. ¿Y cuál es este Z Flip? Bueno, yo ya probé el primero, o sea que en realidad sería este el segundo, pero bueno. Que es este que es estilo concha. Hay bastante gente que le gusta este estilo de diseño. A mí o sea, sinceramente no me gusta mucho. O sea, no le veo un atractivo para pagar un sobrecoste de un plegable, porque al fin y al cabo van a tener que meter la tecnología de los plegables ya aquí. Aunque también por curiosidad, justamente el Xiaomi, el Redmi este gaming tal que estuvimos hablando el otro día, también trae una pantalla plegable, pero no se pliega. Supongo que esto también vendrá bastante bien a la hora de los golpes, o sea, de amortiguar los golpes. Y ya sabéis que lo que es la pantalla, lo que nosotros llamamos pantalla, se compone de diferentes partes. Y está la parte de los LEDs, que es la que es flexible. Y después tenemos la parte del cristal, que es normalmente lo que se rompe. Después también está la parte del táctil y no siempre se tiene que romper todo. O sea, una vez que se te cae, a lo mejor solamente se rompe el cristal y cambiando el cristal pues es bastante más barato de arreglar que teniendo que cambiar la pantalla entera, ¿no? Después, depende también del modelo, pues muchas veces viene todo en completo, o sea, en pack, y entonces te toca cambiarlo todo, cosa que se sube mucho de precio, pero bueno, para que sepáis, ¿no? Entonces este Xiaomi no traería un cristal normal, pero con la pantalla, o sea, lo que es todo el panel de los LEDs plegable, o sea, flexible, ¿no? Yo, como os decía, esto supongo que lo habrán hecho por el tema de a lo mejor de que sea más flexible y a la hora de los golpes pues pueda amortiguar un poco más y no se revienten los LEDs, porque si no, no tiene mucho sentido. También supongo que lo que es el panel en sí, o sea, el panel flexible, que casi siempre, bueno, creo que de los pocos fabricantes que hay ahora es Samsung, pues no será tan caro si se ha molestado en ponerlo en un smartphone que en realidad no es flexible, ¿no? Así que este Z Flip, pues obviamente también traerá este panel propio de Samsung, flexible y que no es que sea grande, sino que es un panel de un smartphone normal. Lo que pasa es que se pliega por la mitad. Con esto, pues la gente, bueno, al principio decía eso, que se hacía más pequeño, en realidad no se hacía más pequeño, sino que cambia su morfología. Y había gente que le gustaba, o sea, le gustaba el mero hecho de decir, oye, pues lo puedo hacer un poco más compacto, hacer un poco más cuadrado y dependiendo para qué usos te puede venir mejor. Sobre todo, por ejemplo, a las mujeres, los bolsillos normalmente de las mujeres suele ser más pequeño que el de los hombres. Entonces, o sea, me refiero menos largo, más corto. Entonces, a lo mejor este tipo de smartphone le puede venir bastante bien. Ya te digo, yo probé el Z Flip e incluso en vez de ver un avance, vi como una desventaja. Porque pensad que la pantalla exterior era tan pequeña que no te permite interactuar con las notificaciones. Cada vez que te llegaba un WhatsApp tenías que estar abriéndolo. Era como un smartphone de concha de toda la vida. O sea, te llegaba un SMS, tenías que abrirlo, contestar, cerrarlo. Así, pues claro, imagínate, un SMS a lo mejor antes sí que era más complicado que te pueda llegar y tal, pero ahora un WhatsApp es como un WhatsApp, un Telegram, cualquier notificación te llega, vamos, 250.000 al día. Y tienes que estar abriendo y cerrando el smartphone continuamente, ¿no? Yo sinceramente no lo vi práctico, creo que tienen que darle una vuelta a eso. Y creo que es un smartphone que lo sacaron también por el mero hecho de decir, oye, es un smartphone plegable, pero para mi funcionalidad, a mí sinceramente no me gusta. He escuchado a gente que sí que la apaña, incluso la apaña más que el concepto de plegable que el otro, o sea, el tablet smartphone. Yo me quedo justamente con ese porque te da más funcionalidades. Pero bueno, para gustos colores y al fin y al cabo hay diferentes targets y diferentes personas. Si lo compran, pues bueno, pues será por algo, ¿no? Y bueno, este nuevo Z Flip, lo que se puede apreciar, bueno, por lo que se ve en las fotos, porque no se especifica nada, sino que son pues filtraciones que se hacen de a lo mejor de la presentación, del unpacked y tal. Pues se ha visto sobre todo lo que más cambia la parte exterior, o sea, la parte de la carcasa de fuera, donde la pantalla sí que es más grande, no es tan pequeñita como la de antes. Yo en el Z Flip que probé, la pantalla era como si fuese una Mi Band, o sea, o sea, podías ver ahí cuatro cosillas, un poco las notificaciones, pero no podías interactuar ni nada.
Para eso sí que estaba el Motorola Razr, que sí que era más grande, y lo que pasa es que después ya no era tan potente, tenía, creo que era un procesador Gamma 600. Y bueno, pues también era carete. Y en este caso, pues sí que han ampliado, tampoco trae una pantalla tan grande como el Motorola, pero sí que se ve que es bastante más grande que la que tenía antes el Z Flip. Trae doble cámara, supongo que la mejorarán porque también fue uno de los aspectos criticados en el anterior. Y bueno, pues eso prácticamente ha sido un poco lo que se ha llegado a filtrar de este smartphone. También pasamos al siguiente smartphone, un smartphone que ya se había visto por ahí algún renderizado o sí, un modelado 3D de lo que podía haber sido el Huawei P50 y en concreto ahora ya se ha filtrado a tutiplén. O sea, tenéis todas las fotos, o sea, todas las fotos en todo su esplendor, comparándolo con sus hermanos, todo, o sea, vamos, o sea, se ha filtrado el diseño completo en reviewforyou.com. Y tengo que decir mi valoración respecto al diseño trasero. O sea, es que al fin y al cabo hemos llegado a un punto donde los smartphones son muy complicados de diferenciarse. Incluso a mí, yo he llegado a pensar de que Apple, por ejemplo, el tema del notch, no lo quiera suprimir porque al fin y al cabo es una parte que hace como exclusivo, o sea, en mal, a lo malo, pero bueno, dentro de lo que cabe es diferenciador. O sea, es ¿por qué os digo eso? Porque es que a día de hoy son todos los smartphones, o sea, a nivel de diseño me refiero, tan iguales que es que no se diferencian prácticamente en nada si no es por la parte trasera y sobre todo por por el módulo de cámaras, que a lo mejor uno le da un diseño, otro le da otro, pero o sea, casi todo lo demás es exactamente igual. Apple sé que la parte trasera pues innovó bastante, hizo un diseño muy diferente y muy costoso, y la parte delantera, pues con el notch también dentro de lo que cabe es algo diferenciador que no suelen traer casi ningún smartphone, porque casi todas las marcas han optado por el agujero en pantalla. Hay gente que lo prefiere, hay gente que no lo prefiere, pero bueno, aquellos que queramos un iPhone por iOS, pues no tenemos poder de elección, sino que te quieras comprar el iPhone SE o Special Edition, que encima tiene unos marcazos brutales, entonces claro, era o eso o nada, ¿no? Y sí, o sea, lo quería comentar porque quién sabe si Apple tampoco estaría tan interesada en suprimir eso porque es de las pocas formas que hace para diferenciarse, ¿no? Igual que antes tenía el botón Home, que era, tú veías, por ejemplo, un iPhone de delante y enseguida sabías que era un iPhone, porque no había otro smartphone igual. A día de hoy igual, o sea, lo ves con el notch y también lo diferencian enseguida. Mientras que a mí me ponen un Android eh, por la frontal y no los puedo diferenciar. O sea, los diferencio sobre todo por el wallpaper, o sea, por el fondo de pantalla de los smartphones. Si no fuese por eso es que no se diferencian porque son todos exactamente igual. Y bueno, todo esto viene porque el módulo de cámara del juego P30 sí que se ha modificado bastante. Se ha hecho como dos círculos, los cuales cada uno alberga dos módulos de cámara. A mí sinceramente no me gusta nada, o sea, no me gusta nada y sí que yo como diseñador industrial tengo que decir que las partes, o sea, los diseños que más me han gustado para las partes traseras es obviamente el de Apple, eh, porque me parece súper sutil y también, bueno, es una sacada bastante importante a nivel de fabricación, pero aparte también la del Oppo X3 creo que tiene también una parte trasera donde el módulo es como si fuese una montaña que sobresale, es como que la parte trasera se abulta pero a nivel de color es todo igual, no tiene ahí, porque los otros módulos sí que veo que el cambio de color o meterle ahí un trozo negro tal, se me hacen como pegotes, o sea, lo que se llaman pegotes a nivel de diseño, en plan de que no cuadra, no cuaja, no tiene sentido con el diseño en sí y, y como que se nota que no está muy bien pensado, sino que es un módulo cámara así, ¡pam! Toma módulo, ¿no? Samsung también lo intentó meter o hacer un poco más que sea un todo, ajustándolo más y tirando hacia los cantos, que se unifique y que venga, queriendo decir, no como que sea el marco, o sea, el marco el que sobresale un poco y forme la parte del módulo, que bueno, dentro de cabe también está mejor implementado, pero aún así a nivel visual también es bastante impactante porque tienes ahí ¡pam! Todo el pegote del módulo de cámara. Y para mí los que mejor lo han resuelto ha sido Apple y Oppo. Eh, a mi parecer, ya os digo que en tema de diseño cada uno tiene unos gustos, pero a mí me gusta un poco la sutileza, o sea, que no hayan pegotes y que todo respire un todo, ¿no? Y es más complicado de lo que parece porque parece que casi ningún fabricante opta por esto.
Obviamente esto también va ligado a que es mayor dificultad de fabricación y por lo tanto más costes. Entonces pues va un poco todo por ahí. A mí este Huawei P30 pues lo veo un poco así. Y más que Huawei siempre se ha caracterizado por tener un diseño bastante tirando a Apple, o sea, muy exclusivo, bastante impactante. Y en este caso no me ha gustado nada. O sea, no me ha gustado, eso parece como si fuesen dos ojos. Y me parece muy pegote, muy pegote. Bueno, también han hablado de algunas de las especificaciones, como puedan ser ya el primero sistema operativo Harmony OS, que ya sabéis que es este Android que ha hecho directamente Huawei y que también aprovecho para comentar. El otro día en una conferencia de Huawei estuvo hablando uno de los directivos diciendo que Harmony OS pues promete una mayor eficiencia que Android en sí. A ver, obviamente todo aquello que se modifique y suprimas todo, o sea, cuando un fabricante coge Android, pues tiene un montón de drivers, de componentes, de cosas que a lo mejor ellos, o sea, que están embebidas dentro del propio sistema operativo, las funcionalidades que quiere Google, o sea, hay un montón de cosas que, claro, si tú lo coges, lo modificas desde cero y lo haces a tu gusto, pues todo eso lo puedes eliminar y por lo tanto la optimización es bastante mejor. Aquí es donde, por ejemplo, el claro ejemplo es iOS y macOS o iPadOS, todos estos, porque ya están hechos exclusivamente pensando en las necesidades que quiere Apple sin tener ahí cosas de relleno que a lo mejor no lo quieren tanto y después está ya hecho exclusivamente para una cosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nivel de código, si yo programo una aplicación o sí, una aplicación, por ejemplo, si yo todo lo hago para una resolución de pantalla y un tamaño en pantalla en concreto, yo hago un solo código sabiendo que ya va a ser eso, ¿no? Por lo tanto, tengo que escribir solamente esa parte para el tema de esa interfaz. Si lo hago pensando en otra cosa, tengo o primero que hacerlo adaptativo, que muchas veces, pues, dependiendo de lo que esté utilizando, se puede hacer por porcentajes. Por ejemplo, que esto representa un 10%, es total. Entonces, lo que hace es el efecto zoom, ¿no? Cuando tú haces una pantalla más grande, pues todo el porcentaje, al fin y al cabo, la que es la relación, se mantiene y por lo tanto es igual, pero como si fuese un zoom. Por eso muchas veces las aplicaciones de Android y las tablets Android te da la sensación de tener un zoom hecho. Después sí que está el coger y programarlo en plan de por rangos, que eso es lo que muchas veces suelo hacer en Android y que es mucho más código. Porque tú dices, oye, desde aquí, o sea, hasta este rango de pantalla haces esto. Desde aquí hacer lo otro. Desde aquí hasta aquí. Que esto, por ejemplo, pasa en las páginas web. Las páginas web, lo que se dice como diseño responsive, es que es adaptativo. Entonces lo que detecta es la resolución de pantalla y el tamaño del cual está haciendo la petición al servidor en plan de, oye, un dispositivo con X pantalla y tal, está haciendo una petición para que le muestres esto. Y entonces el navegador lo que hace es que te adapta directamente todo eso, bueno, te adapta. O sea, según la programación, pues tienes que hacerlo también. Tú tienes que decir que ese diseño sea adaptativo. Si no lo programas así, no es adaptativo. Pero a día de hoy casi todos, vamos, casi todas las webs que yo he visto tienen diseño responsive, vamos. Y entonces todo eso hay que hacerlo. O sea, entonces más. Y esto es una pequeña parte, solo de la interfaz y después hay de muchas cosas, a nivel de drivers, a nivel de muchísimas cosas. Entonces pensad que tanto Windows como Android está pensado para correr en el mayor número de dispositivos posibles y por lo tanto todo esto se va multiplicando. Cosa que Apple solo hace para, no sé, 5 smartphones, ¿no? Pues en Android tiene que hacerlo para que funcione en 250.000, ¿no? Y en Windows otros tantos. Todo eso, pues, se traduce en que va a tener menor optimización y por lo tanto necesita más recursos. Harmony OS, lo bueno es que, pues ya, como lo han hecho ellos, se han cogido una base ya hecha como es Android Open Source o Android OSP y lo que han hecho es modificarlo y empezar a programar sobre esa base. Así que lo bueno de esto es, oye, yo tengo estas necesidades, quiero que mis dispositivos hagan esto, trabajen así, aprovechen el hardware de esta manera, estas funcionalidades hagan esto, o sea, se le manda este hardware en concreto a esta parte, por ejemplo, de este coprocesador que le he puesto a mi procesador, a este módulo de inteligencia artificial, etcétera, y entonces ya todo, tanto software como hardware, lo haces tú. Eso es la hostia, o sea, incluso yo, si Huawei no tuviese el problema con Google, habría que verla porque este Harmony OS, con también posibilidad de servicios de Google y tal,
ojo cuidado porque te podrías tener todo el catálogo, porque al fin y al cabo lo que es la base es Android igual, por lo que es las aplicaciones APKs son compatibles, o sea que tendrías todo el catálogo disponible igual. Y si Google estaría dispuesto a meter los servicios de Google, que no hace falta, o sea, a ver, eh, Google con iOS sí que tiene pues unos intereses obviamente, que es incluso Google le paga anualmente a Apple para que el navegador por defecto en iOS sea Google. O sea, le paga muchísima pasta. O sea, le interesa mucho porque hay mucha cuota de mercado y por lo tanto necesita que todos esos empiecen a utilizar Google. Porque sí, a lo mejor si no estuviese, pues a lo mejor mucha gente no se decantaría por iOS, pero también mucha gente que le gusta iOS lo que haría es no decantarse por Google. En vez de utilizar, por ejemplo, Google como navegador, pues utilizaría Bing, DuckDuck o muchas otras alternativas, que sí que para mí no están a la altura de Google. Pero bueno, al fin y al cabo se buscan un poco las mañas. Donde sí que lo veo más complicado, por ejemplo, el tema de YouTube, que no veo una alternativa al uso. Algunos me diréis Twitch, pero no es el mismo target, no tiene nada que ver. Y los mapas de Google siguen siendo para mí los mejor, igual que Waze, que es Waze, que también pertenece, o sea, la compró Google, tampoco funcionarían, pero para mí, por ejemplo, en ese aspecto sí que son los mejores, pero hay alternativas bastante buenas. Por ejemplo, los mapas de Nokia, los de TomTom, que también venden sus servicios a terceros, todo eso los veo bastante buenos. Y no depender de Google también me daría un poco igual. Entonces, todo esto lo comento porque, claro, cuando se meten en Harmony OS encima sí que utiliza la misma base que es Android. Y entonces no sé yo Google si le interesa venderle los servicios o implementarlos de forma gratuita o qué pasaría con Harmony OS, ya que pues sí que sería un competidor de tú a tú contra Huawei, contra Google, porque claro, Google lo bueno es que te vendo Android con todo, o sea, el soporte de Android, todo lo que es, porque sí, esto es lo que, o sea, los fabricantes después modifican Android, pero modifican muy poco, o sea, en comparación a todo lo que mete Android, todo lo que mete Google, que Google al fin y al cabo es la que mantiene Android, o sea, es la que le da soporte y la que está mediando todas las mejoras, todo el tema de seguridad y todo eso al fin y al cabo es muchísimo dinero que invierte Google en Android. No sé lo que pasaría en ese aspecto, pero sería bastante interesante verlo y espero, o sea, incluso pensando en Google, de que muchas compañías no vean que Harmony OS funcione bien, de que todo le vaya muy bien a Huawei y se animen a hacer también sus propias versiones y a lo mejor pues buscar apaños o para no tener que implementar los servicios de Google o que Google se vea la necesidad de tener que pagarles para que lo implementen. O sea, eso ya sería para mí un batacazo bastante importante por parte de Google, ¿no? Pero bueno, veremos a ver. Y como decía, aparte de Harmony OS, también incorporaría los nuevos Kirin 9000L, que serán los nuevos procesadores, que también habrá que ver su rendimiento, porque ya hemos visto que también tuvieron bastante problemas a la hora de poder utilizar ARM, que es esta empresa que como que está a expensas de comprar la Nvidia, pero que es también estadounidense y que claro, como ya sabéis, el tratado este que se dijo de tal, de la lista negra famosa de Trump, pues también prohibía comercializar ese tipo de cosas, porque al final lo que están haciendo es comercializar patentes, pues sí, patentes, entonces claro, tampoco lo podrían hacer, por lo que tampoco podrían utilizar ARM. No sé si en esto ya se le habrá impuesto este tipo de cosas o tendrían ahí a lo mejor ya cosas hechas a años vista, pero bueno, habrá que ver a Huawei cómo afronta todo este mercado, porque la verdad que lo tiene bastante difícil. Y veremos a ver, pero ojalá que saliese. Porque aquí creo que es como que Huawei está en un punto que es o todo muy bien o todo muy mal. O sea, o triunfa y es la hostia y se pone número uno en Android, o muere porque no puede competir. O sea, creo que no hay un punto intermedio de ser lo que era antes. Decir, oye, sí, una compañía muy buena que está ahí, que compite contra Samsung y tal, pero que es una más, ¿no? Creo que eso no va a suceder porque está tomando, o sea, hay decisiones tan drásticas que creo que es o muy bien y lo que consiguen una cosa propia, diferenciadora, como ha sido iOS también, y entonces lo que va a hacer es posicionarla en un lugar bastante bueno, porque claro, le pasa como con los iPhones, o sea, si te gusta Harmony OS, porque a lo mejor
a nivel de optimización funciona mejor o te aporta funcionalidades que no tienes, yo que sé, no sé, no se me ocurre ninguna porque tampoco lo he visto, pero imagínate que pasa eso, pues claro, lo pone en una posición bastante dominante en el mercado junto a iOS, porque tiene una cosa muy diferenciadora respecto a los demás, que siguen compitiendo todos con Android en sí. Mientras que si sucede todo lo contrario, pues claro, nadie va a comprar Huawei. Así que yo, sinceramente, si tuviese que apostar por algo, apostaría por el declive de Huawei. Sobre todo no es tanto por el software, porque bueno, el software más en China, que es el principal mercado de Huawei, no es tan importante. Ya sabéis que allí los servicios de Google no se utilizan. Pero el hardware, que sí que le va a afectar directamente a Huawei, pues lo veo bastante jodido. O sea, y no solo ARM, sino también otras patentes, por ejemplo, como pueda tener temas de Intel, tema de Qualcomm, con tema también de conectividades y 5G y todo. O sea, es como que va a tener que hacer todo Huawei. O sea, todo se lo va a tener que guisar ellos y eso se traduce en mucha pasta, muchos años y no sé yo si estarán a punto para implementarlo todo ya. Entonces, veremos. Pero yo optaría más por la segunda. Todo depende obviamente del pulmón económico que tenga Huawei. Siempre ha sido una empresa muy tocha, que gana mucho dinero y que se puede meter muchas cosas. Pero no sé si tantas como todo lo que le viene encima, ¿no? Bueno, seguimos también con otras especificaciones, como en la pantalla es como una pulgadas OLED, 120 Hz de tasa de refresco, IP53, batería de 4.300 mAh con carga rápida de 66 vatios. Bueno, aquí en España me gustaría también echar un vistazo más a las cifras de Huawei, pero bueno, no me espero unas muy buenas cifras, sobre todo por eso, porque Huawei creo que su target aquí en España era aquellos públicos que querían smartphones baratos, lo que más vendían era eso, y a lo mejor un poco los gamas altas. Creo que los gamas altas aquí en España en concreto eran más para darle nombre y decir en plan lo bueno que son sus smartphones, ¿no? Pero no tanto a lo mejor como su principal fuente de ingresos, como pueden ser las gamas medias y bajas, que aquí sí que se vende bastante más en España, ¿no? Me gustaría verlo porque entre que Xiaomi lo petó bastante, la entrada también de Realme y el tema de los servicios de Google, que encima la gente que compra este tipo de smartphones pues suelen ser gente no muy especializada en este campo, pues el tener que implementar los servicios de Google de esas formas más complejas, pues muchas veces directamente no se decantarían por ello. Incluso también en las propias tiendas, por ejemplo en MediaMarkt, en Funhouse y todo eso, ya advierten a los usuarios de decir, oye, esto no trae servicios de Google, o sea, atento, o sea, vas a tener que hacer un proceso, tal, no sé qué. Incluso no sé si a nivel legal le permite a estas tiendas instalarle allí los servicios de Google, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, al fin y al cabo no es una cosa legal que se pueda comercializar. Entonces no sé si todo eso se puede llegar a hacer, pero sería una cosa que, vamos, sí que ayudaría mucho al usuario a mejorar las ventas, pero también yo creo que como empresa, como MediaMarkt, como Funhouse, poniéndome en su piel, pues todo eso que vosotros veis como consultas, de ir a preguntar, o falla un móvil, eso se traduce en dinero, porque son horas de un trabajador y al fin y al cabo es dinero para la empresa. Entonces, si en vez de vender un Huawei que saben que va a venir el usuario porque le va a fallar los servicios de Google, pues le venden un Xiaomi que no va a tener problemas, pues directamente le venden el Xiaomi que tienen más porcentaje de ganancias, porque, por decirlo, tienen menos pérdidas. Entonces yo creo que todo eso se traducirá un poco así, habrá que verlo y como he dicho me gustaría ver un poco cifras, pero creo que Huawei en sí cada vez es menos interesante si no es que ellos estén pagándole también para que comercialicen esto e intenten tener más ventas, que yo esto por ejemplo también lo vi hacer con B-Smart, que fue este grupo empresarial vietnamita que compró BQ, donde pues bueno, los smartphones B-Smart para mí yo analicé el más tocho y no estaba a la altura, eran precios bastante altos y tanto software como hardware bastante malos. Y cuando fui a MediaMarkt, pues te lo intentan vender, vamos, por encima de cualquiera, sabiendo ellos mismos que no es un smartphone recomendable. E incluso gente que trabaja allí, que obviamente no quiere que diga sus nombres porque le puede complicar un poco la vida, pues decía justamente eso, de que se hacen acuerdos y donde muchos de los que trabajan en MediaMarkt en realidad no están contratados por la propia MediaMarkt, sino que están contratados por otras compañías, por ejemplo como esta, y lo que hacen es estar como comerciales en MediaMarkt, que son cosas diferentes, ¿no? Es como que en realidad no está trabajando allí, no está contratado por MediaMarkt. Entonces, claro, ahí sí que hay intereses de por medio y ahí pues dinero también de por medio.
y todo eso pues son cosas que no se ven, que no se pueden analizar, y yo muchas veces pues, como siempre hago, doy mi opinión, veo cómo muchas veces funcionan las cosas y cómo podría funcionar, que no significa que sea así, porque yo obviamente acceso a esta información no la tengo, porque tendrías que tener acceso a los contratos y tal, y eso rara vez se puede saber. Incluso a mí lo que me gusta del podcast es que muchos de vosotros pues trabajáis en diferentes áreas, ya sea de comerciales, ya sea pues incluso en medicina, y cosas que yo hablo aquí, muchas veces vosotros me dais feedback, me explicáis las cosas y yo después también las puedo compartir aquí para que entre todos vayamos aprendiendo, que al fin y al cabo para mí siempre es el objetivo de este podcast, ¿no? Así que bastante interesante todo esto de Huawei, y veremos a ver cómo con la salida de Harmony OS cómo termina todo esto. Y bueno, ahora sí pasamos a la siguiente noticia, y es donde Ming-Chi Kuo, que bueno, es este filtrador bastante conocido y que normalmente pues muchas de las filtraciones que comenta son acertadas. Ya sabéis cómo funciona un poco todo este mundillo, o sea, a nivel interno se hacen diferentes estrategias, diferentes prototipos, después todo eso se somete a encuestas y después se opta por la opción pues que más ha gustado y que también es más asequible y que también concuerda mejor con la estrategia empresarial en ese momento, ¿no? ¿Por qué os digo esto? Porque muchas veces se filtra un prototipo en sí, se filtra unos precios, unas funcionalidades y después vemos que eso no sale. No es que sea que no, o sea, no significa que la filtración sea falsa, sino que la filtración a lo mejor corresponde a un prototipo que no es el que va a salir al mercado. Todo esto también comentarlo para que sepáis un poco cómo funciona esto de las filtraciones. Pero bueno, Ming-Chi Kuo sí que, pues no sé quién tendrá allí dentro, pero siempre suele acertar bastante, al igual que Gurman, por ejemplo, y pues hacen filtraciones bastante buenas. Por ejemplo, los AirTags vimos ya desde hace un montón de meses cómo iba a ser su diseño, sus funcionalidades, más o menos el precio y un poco todo. O sea, que imaginaros las filtraciones que se están dando de Apple. Pues en este caso, Ming-Chi Kuo ha asegurado que Apple estaría trabajando, que ya estaría, bueno, ya se vio donde se hizo una petición a Samsung para que le diese alguna de las pantallas plegables para implementarla en sus prototipos y pues hacer experimentos, ¿no? O sea, mirar a ver cómo van a hacer ese smartphone plegable, pero también es una buena noticia de ver que Apple estaba trabajando en ello. Sobre todo ayer vi un artículo, no sé si fue de... ¿cómo era? Bueno, de una de un periódico, un medio de Android, no me acuerdo en sí cuál era. Y sobre todo ponía en plan de, sobre las encuestas tal, los usuarios que están no están a favor de los smartphones plegables, casi todos son usuarios con iPhone. Y es verdad, o sea, yo soy usuario de iPhone. Y, o sea, bueno, a mí me gusta mucho cacharrear y yo soy súper partidario de los plegables. Incluso yo lo he dicho desde aquí, que si tuviese que cambiar el iPhone me compraría un plegable. O sea, un Fold, aunque sea un procesador del año pasado, porque me saliese más barato, porque sí que veo que a procesadores no hay tanta diferencia de un año para otro. Y sí que me da funcionalidades que no me puede dar un iPhone, sobre todo por tener esa tablet, teléfono, todo en uno, ¿no? A mí ese concepto me encanta y, vamos, sería una de las cosas por las que me cambiaría a Android si tuviese todos los medios que tengo a día de hoy en iOS, de aplicaciones que utilizo, por ejemplo, la que utilizo para grabar y tal, que no tengo a día de hoy en Android, ¿no? Es una cosa que sí que me llama mucho la atención y sobre todo también por lo que he escuchado, yo al fin y al cabo, igual que hago podcast, también escucho podcast y escucho podcast de diferentes temáticas y después también de la misma temática de diferentes puntos de vista, porque como siempre os digo, creo que está muy bien escuchar diferentes puntos de vista para crearte una opinión propia lo más acertada posible, que no significa que sea acertada porque siempre no hay ninguna verdad absoluta, sino que cada uno pues puede valorar el mismo punto de vista de una forma u de otra, ¿no? En este caso, yo sí que coincido en que, por ejemplo, los podcasts que escucho de temática Apple, o sea que, bueno, que viven de eso, es únicamente Apple, pues sí que veo donde todos son, o sea, no son nada partidarios de los plegables e incluso los critican diciendo que es una aberración, de que este tipo de smartphone tal, que esto no va a triunfar, que esto va a caer y tal. Yo todo lo contrario, incluso muchas veces hay una desinformación ahí increíble, sobre todo el tema de la pantalla. Yo ya hice un vídeo explicando justamente cómo se podía hacer un smartphone plegable y de qué material se componía justamente la pantalla, donde todos estos criticaban diciendo que era una pantalla de plástico, cosa que no es así,
cosa que sí que es de vidrio, y donde achacaban de mentirosos y de vendehumos a empresas como Samsung y tal por decir que la pantalla era de vidrio. Yo, cuando lo vi, incluso yo fui uno de los primeros bastante escépticos porque no sabía el proceso de fabricación de un material cerámico para que fuese flexible. Y después lo que estuve es indagando, o sea, cuando vi esto y estuve encontrando diferentes patentes donde explicaba el cómo llegar a fabricar este tipo de vidrios flexibles. Y sí que es un vidrio, o sea, que aquí no hay ni vendehumo ni nada, sino que sí que es un vidrio y con las propiedades que todo tiene. Obviamente tenéis vídeo exclusivamente ahí en YouTube, en Review for You, donde explico absolutamente todo el proceso de fabricación y los beneficios que tiene, por ejemplo, respecto a utilizar un plástico, ¿no? Justamente yo defendí bastante esto y sí que veo un punto en común. E incluso yo una vez he hecho alguna encuesta donde he puesto, oye, ¿pensáis que todos estos fans de Apple, cuando saquen un iPhone plegable, van a decir que el iPhone es lo mejor de lo mejor y los plegables son lo mejor de lo mejor? Y casi todos coincidías, creo que era un 80 y pico por ciento o así de vosotros, me decíais justamente que sí. Pero es que, como siempre lo digo, es que estos son patrones. Nosotros como seres humanos somos patrones y es que esto ya pasó. O sea, cuando Apple tenía pantallas IPS y todos los demás tenían pantallas AMOLED, OLED y tal, vamos, había unas críticas increíbles a los OLED porque saturaban mucho los colores, porque se degradaba, porque se quemaban y la IPS era lo mejor de lo mejor. Y bueno, el mercado cambió y los iPhone implementaron las pantallas OLED. Pues bueno, ahora resulta que las pantallas OLED de los iPhones que son la puta hostia, tal, no sé qué. E incluso me he llegado a escuchar gente criticando a Samsung, que son la que le da los paneles a Apple. O sea, es que Apple en sí no fabrica paneles y le compra los paneles a Samsung. En plan de, si estás criticando a Samsung, ¿qué sentido tiene? Porque es que la pantalla del iPhone es de Samsung. O sea, llega hasta ese punto de que muchas veces me hace hasta risa y todo. E incluso no, yo nunca lo llego a entender. O sea, esa lucha ahí que hay entre Android y Apple, a ver cuál es mejor, cuál es peor, pero también me veo al contrario. O sea, gente de Android que critica a la saciedad a Apple y tal, y no lo llego a entender. O sea, no llego a entender como a lo mejor no somos capaces muchas veces de saber en plan de, oye, cada uno tiene unas necesidades, cada uno tiene unos gustos, si te gusta más Apple por su sistema operativo, por lo que sea, porque te gusta llevar una manzana detrás y que la gente sepa que es más caro, pues tío, pues de puta madre. O sea, a mí me gusta más Android, pues me compro un Android. A ti te gusta más un iPhone, pues te compro un iPhone. O sea, tan sencillo como eso, ¿no? Pero sí que he visto eso, o sea, que hay una crítica ahí contra los plegables brutal, brutal, brutal. Y yo sé que después lo de Apple dentro de lo que cabe van a tener en parte razón, o sea, no significa que sea mejor, sino que Apple cuando lo saque, obviamente hay una experiencia en cuanto a plegables increíble, porque Min-Chi Kuo está hablando de que saldría para 2023. Claro, en 2023, este año ya se espera, por ejemplo, Xiaomi ya ha sacado su propio smartphone plegable, Samsung también, que este año parece que van a sacar, creo que eran hasta 4 smartphones plegables, y muchas empresas están subiendo al carro de los plegables. Yo no sé si llegaré a aguantar, no sé si llegaré a aguantar con el iPhone sin comprarme un plegable, sinceramente. Y, y bueno, claro, habrá un montón de problemas porque hay muchas cosas que no se han explotado, no se han masificado y muchas veces lo que es el fallo humano no se contempla tanto. O sea, tú no contemplas de que, o sea, a lo mejor tú puedes ser smartphone, eres súper cuidadoso, sabes lo que le puede pasar a la pantalla y a lo mejor hay cosas que no lo hace. Pero no tiene por qué todas las personas ser así. A lo mejor hay gente que de repente se mete el smartphone abierto sin plegar en el bolsillo o se lo mete sin plegar en la mochila. Claro, esa pantalla es mucho más blanda por lo que se raya mucho antes. Pues todas esas cosas que parecen en plan locuras, pues claro, muchos usuarios lo hacen. Y después esos usuarios son los que están diciendo, es que esto se me ha rayado, es que esto no sé qué. Claro, ahí está un poco la cosa. En el tramo de la smartphone a mí me gustó mucho el concepto, creo que no sé si fue de TCL, creo que fue la marca que ya comenté por aquí, que utilizaba ambas tecnologías, tanto plegar la pantalla como enrollar la pantalla, consiguiendo así una pantalla hasta 10 pulgadas, o lo que ya sería un iPad normal, partiendo de un iPhone. O sea, es brutal ese concepto. Y creo que esto solo acaba de empezar, o sea, creo que se va a explotar mucho esto y aquí va a verse mucho lo innovador de cada empresa, ¿no? El cómo llegar a aplicarlo y cómo las funcionalidades que lleguen a darle, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho ese concepto, sinceramente. Creo que cumple todo, o sea, tanto la resistencia, porque se queda todo internamente guardado en la parte plegable,
y como también la versatilidad de tener un smartphone muchísimo más grande, ¿no? Y bueno, como decía, por Min Chi Kuo está diciendo que el smartphone en concreto, que será este iPhone, partirá de las pantallas actuales y se podrá desplegar hasta unas 8 pulgadas, o sea, partiendo prácticamente las mismas pulgadas que contamos a día de hoy con un iPad mini. Cosa que yo, si el iPad mini no he visto una renovación increíble ahora y con todo esto plegable y tal, pues le veo un final bastante cercano a este iPad mini. O sea, no por nada, sino porque si los iPad de educación, que son los más baratos, los hacen más grandes, canibalizan a los iPad Air. Si los iPad Air lo hacen mejores, canibalizan al Pro. Y tendrían que subirlo todo mucho de precio, todo, o sea, separarlo demasiado y no sé yo hasta qué punto se podría hacer, porque tampoco, un usuario tampoco un iPad de 12 pulgadas así, normalmente, hay gente que sí, pero, o uno de 15, o sea, ya son pantallas tan grandes que no están tan interesados en ese tipo de productos, ¿no? Y con esto, bueno, a ver, el iPad mini lo bueno es que se quedará a un precio más reducido en comparación a lo que cuesta un iPhone plegable, que seguramente costará una pasta, porque también traerá componentes mucho mejores. Y a lo mejor el iPad mini se puede quedar como, oye, quieres una tablet de esto, mucha más barata, a lo mejor ahí por precio se puede quedar. Pero por funcionalidad, obviamente, un iPad, o sea, un iPhone plegable le va a dar más funcionalidad, ¿no? Pero bueno, eh, Kuo, como decía, pues dice que eso, que ya están trabajando en ello, que tienen diferentes prototipos y que seguramente en 2023 veremos este iPhone plegable. Así que veremos a ver cómo, sobre todo yo lo que tengo más, pensar un poco más es porque como Apple ha hecho la diferenciación entre iOS y iPadOS, claro, este iPhone casi comparte un poco de los dos, tanto de iOS como de iPadOS. Y veremos todo eso cómo lo maneja. Ya veremos si vuelve a unificar otra vez iPadOS y iOS y a ver cómo fluctúa este mercado, ¿no? Y bueno, también para finalizar quería comentar una noticia que el otro día incluso comentando de tipos de puestos de trabajo que por cómo ha evolucionado la vida en sí han ido muriendo y han sido muchas veces canibalizados por la era digital. O sea, hay muchas cosas y muchos trabajos que se van a poder hacer digitalmente. O sea, no necesito una persona física, sino que voy a poder programarlo para que se haga y no, o hacer algo de robótica que lo pueda llegar a hacer, ¿no? Y esto pues se ha visto muchísimo. Siempre está el típico ejemplo que pongo siempre como este operario telefónico, ¿no? Que te conectaba con la persona que querías llamar y eso ya no existe, ¿no? Pues siempre se ha hablado un montón de los taxis, los taxistas, o sea, yo sé que me escucháis taxistas y yo lo que al fin y al cabo quiero también reflejar es mi opinión, no significa que sea la correcta, sino lo que yo también veo y ojalá que, pues, si los taxistas me podéis dar más información en concreto, pues yo siempre lo agradezco, ¿no? Sí que estuve hablando una vez hace ya tiempo cuando pasó todo este tema de Uber, de todas las protestas y tal, con un taxista y yo entiendo mucho su parte, sobre todo por esa licencia que son súper caras y que al fin y al cabo es como esa inversión que tú haces para montar un negocio, ¿no? O sea, tú montas un negocio, a lo mejor necesitas un local, necesitas tal, y todo eso pues tú pides un préstamo, yo que sé, 150.000 euros y lo que vas haciendo amortizándolo con las ganancias que vas teniendo de ese negocio, ¿no? Pues en el tema del taxi va un poco igual, o sea, tú al fin y al cabo hacer la inversión tanto en el coche en sí como también en la licencia y después las licencias pues está ahí un poco como muy parecido todo el tema de o sea, de farmacias, de estancos, ¿no? Que ya sabéis que está un poco ahí pillado por el Estado y claro, yo entiendo en parte que a ellos le haya jodido porque, oye, yo he tenido que pagar una pasta por este tipo de licencias y ahora tú como país estás aprobando a que pueda venir Uber, una empresa privada que no necesita estas licencias y que pueda hacer el mismo trabajo que hago yo sin ningún tipo de licencia, sin tener que pagar esa pasta, ¿no? Si eso lo sabes desde el principio, tú directamente me metes de taxista, te metes en Uber y te ahorras esa pasta, ¿no? Yo esa parte lo entiendo completamente. O sea, y entiendo que a lo mejor, pues, sí que el Estado debería haber hecho ahí algo, una recuperación, decir, oye, sabemos que vamos a probar esto, vamos a darle rienda suelta a Cabify, a Uber y tal, entonces lo que vamos a hacer es dar la oportunidad, por ejemplo, de todo eso que no habéis pagado con esas licencias, pues devolverlo. Creo que sería lo suyo, sinceramente, a mi opinión. Habrá que ver la cantidad de dinero que es eso y si es asumible por el Estado, pero es una pasta.
También hay que decir que al fin y al cabo cuando se monta un negocio, ya sea un taxista o cualquier otro negocio, o sea, siempre está a las expensas de que el negocio va mal. Por eso se dice inversión y no se dice una apuesta a seguro, ¿no? Porque si todo fuese una apuesta a seguro, todo el mundo metería su dinero ahí, porque sabe que va a sacar más seguro, ¿no? Cuando son inversiones, pues siempre está la posibilidad de que falle. Y como todo negocio, pues los taxistas, pues creo que también pasa un poco igual. O sea, al fin y al cabo han hecho una inversión y pues hay muchas posibilidades, cada vez sinceramente más, que ese puesto de taxista, si no es que el Estado meta una ley ahí justamente para defender ese tipo de puestos, lo veo bastante complicado. Sobre todo también va muy ligado con la noticia que quería comentar ahora, y es que en China ya se están poniendo en algunas ciudades los coches autónomos para utilizarse en forma de taxi. Esto no es que sean pioneros los chinos, ni muchísimo menos. Esto es, vamos, incluso Tesla ya estaba haciendo o quería hacer su propio negocio de coches, o sea, bueno, ya sabéis el autopilot de Tesla, ¿no? O sea, por aprovecharlo también justamente para esto, para aprovechar los Tesla y amortizarlo no con lo que le esté pagando el usuario, sino con lo que le estén pagando por los servicios de transporte cada vez, que incluso puede ser mayor que a lo mejor lo que le pueda pagar el usuario. Me refiero a que en la vida útil del coche a lo mejor saca mucho más dinero que en la vida útil de vendérselo a un particular, ¿no? Entonces ahí hay un eso bastante importante. Claro, lo bueno de los autónomos es que no necesitan de una supervisión ni que esté un usuario trabajando ahí, por lo que ese puesto de taxista como tal se suprime, se suprime. Esto muchas veces el interés de las propias empresas de suprimir este tipo de perfiles, o sea, humanos, o sea, siempre viene porque te sale mucho más barato, o sea, obviamente, ¿no? No tienes que mantenerlo, no tienes problema de que se ponga malo, no tienes que pagar seguridad social, ni tienes que hacer nada de todo eso. Entonces, a la vez que también, pues obviamente una máquina o un software trabaja más rápido que un ser humano. Sí que hay cosas que obviamente no puede hacer, que un ser humano es superior, pero en cosas automatizadas, en plan de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, obviamente te lo va a hacer siempre más rápido, ¿no? Por eso las líneas de montaje se automatizaron y fue otro de los perfiles dentro de las posibilidades que se suprimió el estar un humano ahí trabajando, ¿no? Pues bueno, con esto del tema del autopilot, de que una conducción autónoma, en China ya se han hecho diferentes pruebas y donde justamente Baidu, que no sé si lo habréis escuchado alguna vez, muchas veces se le dice como la Google China, o sea que como Google pues no se puede meter mucho en China por todo lo que le pide China, pues claro, las propias empresas chinas pues sí que desde el minuto uno ya pues trabajan con todo lo que le meta el gobierno chino, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que esta empresa, por igual que Google, que también creo que era Waymo, la parte que utilizaban para el tema de la conducción autónoma, pues desarrollaron este tipo de software y lo que han hecho ya es coger coches, adaptarlos, poniendo todos los sensores que necesitan, porque si os fijáis en las fotos, no son coches ya hechos directamente autónomos, como por ejemplo los Tesla, que ya tienen los sensores implementados y se nota que están diseñados para implementarlos, o sea que si ves las cámaras de los Tesla, casi ni se ven, están implementados en sitios estratégicos y pensados justamente para esto. Este tipo de coches no, este tipo de coches se le pone como si fuese arriba un caparazón y ahí es donde tiene todos los sensores. Y bueno, después ya con todo lo que ha sido el software que han desarrollado para esto, es cuando empiezan a funcionar. Pero se nota que son coches normales que le han implementado justamente esto, ¿no? Bueno, pues ya estuvieron, bueno, lo que es la parte de esta de Beidou que utilizan para el tema de los coches se llama Apollo Go Robotaxi, que como su propio nombre indica va justamente para sustituir a los propios taxistas y de forma autónoma, y donde ya hicieron la primera fase de entrenamiento donde estuvieron justamente en el área donde se va a concentrar los Juegos Olímpicos, que ya sabéis que es en 2022, y que China pues quiere aprovechar este tipo de empresas también para dotar de mayor transporte a la ciudad, ¿no? Ya que esas concentraciones son brutales. Si yo ya fui a la Mobile World Congress y Barcelona eso parecía la hostia, o sea, pegáis un subidón, incluso subidón en todo, o sea, yo me acuerdo de hablar en restaurantes y tal y nos decían, o hoteles, decir, oye, saco aquí en una semana lo mismo que a lo mejor en medio año, o sea, algo increíble, ¿no? Entonces, pues claro, son eventos que dejan muchísimo dinero y que obviamente lo quieren aprovechar al máximo. Entonces, pues ya se estuvo probando justamente ahí para que se estudie mucho ese terreno, para que la IA, o sea, la inteligencia artificial de los coches, se entrene justamente en esos sitios
y que vean que pues no hay problema. Bueno, al pasar, empezó esta primera fase el 2 de mayo, y donde ya o sea, donde ya se aceptó, o sea, vieron que funcionaba bien, y ahora ya empiezan a ampliar, se han puesto ya en diferentes ciudades, y lo que han hecho es, a modo más seguro, esta segunda fase, lo que hay es como no un conductor, sino un acompañante, que es el que va verificando que todo vaya correcto. Si hubiese cualquier cosa, pues tuviese ahí como si fuese una palanca, ¿no? De freno o lo que sea, para parar o anular X cosas en el coche. Y van a ser esa segunda fase, donde, bueno, ya ha estado comentando también la compañía que con las pruebas que se han hecho hasta 210.000 pasajeros han llevado, o sea, supongo que también o serán viajes o más o menos por ahí, correctamente, donde no se ha hablado de ningún tipo de error. También, esto también hay que decirlo, que China, para decirlo malo, son bastante jodidillos, porque yo por experiencia propia, el tema del COVID, allí no pasaba nada y mirad todo lo que se ha montado. Imaginaos para estas cosas, seguramente que si habían algún accidente o alguna movida, pues a lo mejor no ha salido de allí, ¿sabes? Que eso también hay que cogerlo un poco con pinzas. Pero bueno, sobre todo están comentando el tema de la expansión, y que en 3 años quieren ampliar hasta 30 ciudades. O sea, es algo bastante tocho. Y creo que también, una vez que ya tienes el software bastante pulido y tal, es una cosa que para escalarlo es bastante sencillo. O sea, bastante sencillo, porque lo que es adquirir más coches, a lo mejor con las fuentes de ingreso de un año en todas las ciudades que estás, te dan ya para ampliar para casi todo el país. Pero es bastante interesante, y sobre todo también os comentaba por aquí qué pensáis. O sea, ¿esto será ya el final de los taxistas en sí? O sea, si ya Uber, Cabify y tal, que en realidad era como otros taxistas pero más privados y que competían por precio, ya le tocaron bastante las pelotillas, pues claro, ahora llega el punto donde encima, claro, aún pueden abaratar más los costes. Porque al no tener una persona, no tener que pagar un sueldo ni tener que pagar nada, los viajes, todo eso, no tienen que ir amortizándolo la empresa, por lo que los viajes pueden ser aún más baratos. Y ahí no sé yo si los taxistas pueden llegar a competir, sinceramente. Entonces, poniendo esa encuesta, el 55% de vosotros pensáis que sí, que será el principio del fin del taxista como profesión, y el 45% piensa que no. O sea, opiniones bastante dispares. Y yo, a ver, por tecnología en sí, en plan, si dejan que fluctúe el mercado como va, pienso que el taxista morirá, sinceramente, porque no puedes competir. O sea, no puedes competir contra una empresa que hace lo mismo que tú, de forma, no sé, a lo mejor 3 veces más barata. O sea, el usuario no va a decir, ah, no, es que bueno, es que eso es lo que se dice aquí en España. Sí, hay que apostar por los trabajadores españoles, para hacerlo todo aquí en España, tal, no sé qué, pero después para comprarlo más barato. No, tío, o sea, si piensas así, también apoya el comercio español, paga más por cosas españolas, o sea, todo va ligado. O sea, no puede ser que pienses eso y que después compres al más barato, porque el más barato, al fin y al cabo, es el que se va a China a hacer cualquier proceso de fabricación allí, y por eso se ahorra esa pasta. Y aquí pues va un poco igual. O sea, yo, obviamente, pues si le puedo dar de comer a un taxista y que viva de eso, pues mucho mejor, o sea, ojalá. Pero claro, cuando se pone que a ti, a lo mejor un viaje que te pueda costar 30 euros, con el otro te cuesta 10, ahí está la cosa. Ahí está la cosa. O sea, si te cuesta, hay esas diferencias de precio, que seguramente lo habrá, pues será bastante complejo que puedan competir. Eso, como decía, si dejan que fluctúe la tecnología como va. Y yo creo que fluctuará porque sobre todo hay muchos intereses de por medio, muchas empresas metiendo pasta, y lo que puedan hacer como mucho es hacer que todo esto vaya más lento. Pero paralizarlo yo creo que no. O sea, yo creo que esto tarde o temprano llegará. Y sinceramente lo que debería hacer el Estado, o sea, ya lo digo, o sea, desde mi ignorancia, sería rescatar, como ya se hizo también con los bancos, porque los bancos son empresas y también se rescataron cuando hubo la crisis inmobiliaria, y yo lo que tendría que hacer es rescatar igual a los taxistas, o sea, decir, oye, ¿cuánto has pagado por esto? Toma. Y aún así sigue siendo una putada, porque te estás quedando sin trabajo. Pero bueno, ese ya ha amortizado toda su licencia, ha tenido todas las ganancias, y pues se podría adaptar a otro sitio. Es una putada, sigo diciendo que es una putada, pero son cosas que al fin y al cabo pasan, el mercado fluctúa así, funciona así, y hay modificaciones que pues tienes que apostar un poco a largo plazo.
Y habrá muchos otros negocios, ya lo he dicho aquí, por ejemplo, el tema de los diseñadores gráficos, cuando he visto IAs que te muestran y te generan fotografías de la nada, con solamente describirlo, en plan de, oye, quiero una foto de un perro que sea de color negro y que esté en un paisaje con montañas. Y te lo hace, o sea, te lo hace de la nada. O sea, cosas así. O sea, los fotógrafos y eso es como competir contra eso en un futuro. Eso sí que lo veo más a largo plazo. Pero, ojo, también serían cosas que todo ese tipo de contenido llegará a un punto donde sea todo virtual y que se haya hecho con IA, que no sea algo hecho de verdad. Porque va a pasar como eso, llegar a un punto, sean tan realistas que digas, vale, una foto generada por una IA me cueste, no sé, 20 céntimos y una hecha por el fotógrafo me cueste 20 euros. Claro, hay tanta diferencia. Si ya en un punto donde no hay tanta diferencia, pues seguramente no. Esto es lo que pasó con la cámara reflex, que ya lo comenté por aquí. Antes todo el mundo tenía eso porque la cámara de los móviles era una basura. Y ahora, pues no es tan buena como una reflex, sigue sin serlo, pero tiene un punto bastante bueno que no merece pagar muchas veces el sobrecoste, ¿no? Y es un punto bastante jodido, sinceramente, siempre que pasa estas cosas, porque esto se supone que habrá mucha gente que pierda dinero, que se vaya al paro y que se tenga que meter en otro sitio totalmente diferente, por no decir a lo mejor gente que le suceda esto y ya tenga, no sé, unos 50 y pico, 60 años y con esas edades le digan, oye, tienes que adaptarte y cambiarte de sector. Claro, no me gustaría verme allí. Son situaciones muy difíciles, muy jodidas, pero que sinceramente pienso que sucederá. O sea, pienso que tarde o temprano va a suceder. Si no, como les digo, si no es que el Estado diga, oye, no puedo hacer esto, no lo voy a hacer, no voy a autorizar esto en España. Y entonces no se pueda comercializar aquí. Que eso, bueno, no es el primer tipo de negocio que pasa así. Ya sabéis que Google News y todo esto no está en España justamente por eso, porque no se autorizó por leyes. Pues aquí pasaría igual. O sea, aquí pasaría igual y eh, yo creo que lo justo sería, en plan, igual que se han pagado yo la licencia, el que quiera hacer esto, que se pague las suyas. Sería lo más justo o rescatar a los taxistas por una parte o por otra. A lo mejor sí que dar un periodo donde decir, oye, no necesitáis pagar más, no sé, como controlado de otra manera. Yo pienso eso, pero aún así creo que es una fase que pueden escalarla un poco, pueden amortiguar un poco la caída, pero creo que tarde o temprano pasará. Pasará donde todos los vehículos, incluso el futuro, va a ser lo que os digo, el futuro, estuve escuchando charlas de justamente de gente que trabaja en esos sectores, en el tema de la automoción, el tema de la IA para el tema de conducción, y donde decían que el futuro era primero por no tener un coche propio, o sea, de que sea tan barato viajar en coche por alquiler que no tengas un coche propio. Y entonces lo que tú hagas es desde la aplicación de tu móvil le digas, oye, necesito ir a tal lugar. Entonces le dices la hora que quieres que venga el coche, que es cuando tú te quieres ir, y a dónde quieres ir. Entonces viene el coche, pam, te recoge, te lleva y se pone a hacer otros viajes por ahí mientras. Y tú no tienes, o sea, tú pagas por viajes. Y llegar al punto donde salga tan a cuenta, donde no tengas que pagar tampoco ni seguro, ni tengas que pagar mantenimiento de coches, sino solo trayectos. Que pues ir a eso. Ya os digo, esto es de cara a mucho futuro. A mucho, mucho, mucho futuro. Pero bueno, son cosas que también está bien de cara a que si tienes que tomar decisiones a hacer algo, pues yo siempre lo he dicho, cuando estuve hablando con Neil, el mundo de la programación pues tiene mucho futuro. O sea, yo siempre lo que aconsejo, aparte de que no te rijas ni por el dinero ni tal, o sea, tenerlo en mente para tomar decisiones de entre lo que más te guste, tomar la decisión correcta, o sea, ojo, la que más futuro tenga, pero tampoco dejarte mover por el dinero, porque de esto también hay mucha gente que después se mete en sitios porque se cobra bien, porque tiene buenas condiciones, por ejemplo, el tema en educación, ¿no? Los profesores, muchos que yo conozco a gente que se ha metido por decir, no, es que yo tengo un buen horario, una buena vacación y tal, pero después no le gusta su trabajo. Entonces, claro, si no te gusta tu trabajo, al final no van a trabajar bien. Entonces tienes un poco de equilibrio ahí, un poco de equilibrio, ver lo que tiene futuro, lo que también está bien cotizado obviamente, y después también que te guste, que por la diferencia entre ser bueno y excelente, como siempre digo, es la pasión. Y poca cosa más, sinceramente. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado y como siempre recuerda que puedes acceder a todos nuestros enlaces de redes sociales, canal de YouTube, podcast y página de ofertas en reviewforyou.com/enlaces. Así que nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos en un próximo podcast de Review for You. Adiós.